Vamos ahora a hacer el análisis 2 para el ejemplo 2. Este análisis consiste en ubicarnos arriba de la temperatura eutéctica, encontrar la cantidad de líquido y la composición de líquido y luego pasar hacia abajo de la temperatura eutéctica y lo que era líquido en el análisis se transforma en sólido eutéctico. Entonces veamos, la aleación es 35 estaño. Ahora yo me voy a ubicar arriba de la temperatura eutéctica. O sea, ahora estoy acá. Las fronteras son estas y estas de acá. Y entonces, al ubicar este punto, yo observo que la aleación está formada por líquido y por sólido alfa. Sólido alfa que se forma en esta parte del diagrama y que por tanto va a ser sólido alfa proeutéctico. El porcentaje de líquido, como es porcentaje de líquido, yo me voy a ubicar en la aleación. Quiero el porcentaje de líquido, voy a buscar la distancia de la aleación al sólido, 35 menos 19,2, y lo voy a dividir entre la distancia total. 61,9 menos 19,2 por 100 me va a dar 37% de líquido. Y luego quiero el porcentaje de sólido. El porcentaje de sólido yo lo encuentro ubicándome en la aleación. Ubico la distancia de la aleación, como quiero sólido, ahora es de la aleación a líquido. La distancia es 61,9 menos 35 entre toda esta distancia total. 61,9 menos 19,2 por 100 y el porcentaje de sólido es 63%. Esta aleación entonces está formada por 37% líquido, 63% sólido. La composición de líquido, si borro acá, la composición de líquido yo la voy a encontrar ubicándome en la aleación, desplazándome hacia la fase cuya composición quiero hallar, que en este caso sería líquido, entonces acá, esta es la aleación, quiero la composición de líquido, me desplazo hacia acá, y donde toco al diagrama, y como recuerden que yo estoy arriba, estoy aquí arriba de la temperatura, entonces voy a tocar acá, bajo y leo, y el líquido tiene una composición de 61,9% de estaño. El líquido también, y aquí al igual que en el ejemplo anterior, aquí hay un problema, esto es el sólido, porque acá vamos a asumir de que el líquido ya pasó por debajo de la temperatura eutéctica y se convirtió en sólido. Al hacer eso, en el líquido se formaron las fases alfa y las fases beta. O sea, al pasar el líquido por la línea eutéctica y formarse el sólido eutéctico, se forman de manera instantánea las fases alfa y beta. Y para saber la composición del sólido eutéctico, yo ahora me desplazo al punto eutéctico y analizo por debajo de la línea eutéctica, y entonces las dos fronteras son estas de acá, y voy a encontrar el porcentaje de alfa. Para encontrar el porcentaje de alfa de la aleación me desplazo al beta, y voy a encontrar el porcentaje de beta. Para encontrar el porcentaje de beta de la aleación me desplazo al alfa, que es lo que está acá, y entonces resulta que el sólido eutéctico tiene una composición de 45,5% alfa y 54,5% de beta. Decíamos en uno de los videos de que la composición del sólido eutéctico siempre es constante, esta no va a cambiar, es la misma para todas las aleaciones. Entonces, nuestro líquido está formado por 61,9% estaño, 38,1% plomo, pero también acá debe decir el sólido, porque de aquí para acá atravieso la temperatura eutéctica. El sólido está formado por 45,5 fase alfa, 54,5 fase beta, y para este sólido la composición de alfa es 19,2 estaño y la composición de beta es 97,5% estaño. Entonces ahora esa información la resumimos en nuestro cuadrito. Acá están los datos de la aleación, los que ya conocemos. Esa aleación, en la siguiente parte ponemos las fases. Esa aleación está formada
por líquido cuando analizamos arriba de la temperatura eutéctica, pero ese líquido se convirtió en sólido y este es el que nos interesa porque el problema pide encontrar las fases abajo de la temperatura eutéctica. Entonces en realidad nos interesa este de acá. La aleación tiene 37% de líquido y cuando multiplico 0.37 por la masa de la aleación me da la masa de líquido. Y luego la aleación también está formada por el sólido alfa proeutéctico. Hay 63% de alfa proeutéctico en la aleación y con ese porcentaje y la masa de la aleación puedo encontrar la masa del sólido alfa proeutéctico. Luego, en este caso, del sólido proeutéctico puedo pasar directamente a los componentes. El sólido está formado por estaño y por plomo. La composición del sólido alfa es 19,2 estaño, 88 plomo. Y entonces las masas de estaño y de plomo las puedo encontrar multiplicando el porcentaje por la masa del sólido. O sea, siempre multiplico el porcentaje por la masa que está en la escala a la izquierda, en la siguiente escala a la izquierda. En este caso, la masa por la que debo multiplicar es 157.5. En el caso del sólido eutéctico, yo necesito una parte adicional de fases, porque el sólido eutéctico está formado por sólido alfa y sólido beta. Sé el porcentaje de alfa y el porcentaje de beta, y con ese porcentaje y multiplicando por la masa que está inmediato a la izquierda, yo encuentro las masas de alfa y de beta. Y luego, una vez yo he definido estas fases, ahora sí paso a los componentes. El alfa está formado por estaño y plomo, y la composición de alfa la conocemos. Y el beta está formado por estaño y plomo también, y la composición del beta la determinamos. Entonces, la masa de estaño la encuentro multiplicando el porcentaje de estaño por la masa que está inmediatamente a la izquierda. Igual con el plomo, multiplico por esta masa su porcentaje. Y para el sólido beta, la masa de estaño en el sólido beta la encuentro multiplicando el porcentaje por la masa del beta. E igual para el plomo. Y entonces así yo determino las masas. De nuevo, en el video del ejemplo 1 está con más detalle cómo hacer estas operaciones. Si tienen alguna duda, los invito a que visiten ese video. Ahora vamos a hacer la comprobación. Yo necesito verificar si no me he equivocado, si todos los datos están bien. Entonces vamos a limpiar acá para hacer esto ordenado. Vamos a limpiar esto también. Para comprobar, yo voy a sumar las masas de estaño distribuidas en todas las fases. Vamos a ver, estaño hay aquí. Tengo estaño en el sólido alfa del sólido eutéctico. Tengo estaño en el sólido beta del sólido eutéctico. Y tengo estaño en el sólido alfa proeutéctico. Entonces, tengo 8.1 kilogramos, 49.2 kilogramos y 30.2 kilogramos. Entonces, sumo el estaño distribuido en todas las fases y eso debe ser igual al estaño total en la aleación. Y luego verifico para el plomo. Tengo plomo en el sólido alfa del sólido eutéctico. Tengo plomo en el sólido beta del sólido eutéctico. Y tengo plomo, en el sólido alfa proeutéctico. Entonces sumo 34 más 1, 3 más 123. 34 más 1, 3 más 123. Y la suma debe ser igual a la suma total del plomo en la aleación. Entonces, del análisis 1, yo solo puedo ver la masa de alfa total y la masa de beta total. El análisis 2 consiste en pasarme arriba de la temperatura eutéctica, analizar ahí los componentes y luego asumir que cuando regreso abajo de la temperatura eutéctica, lo que era líquido se convierte en sólido. Entonces, para el análisis 2, yo voy a tener un alfa
en el sólido eutéctico, voy a tener un alfa en el sólido proeutéctico, y la suma de esos dos tiene que ser igual al alfa total, y como ven ustedes coinciden. Y luego tengo un beta en el sólido eutéctico. Solo hay una fase eutéctica, en una aleación solo puede haber una fase eutéctica, en este caso es la fase eutéctica. Tengo la masa de beta en el sólido eutéctico, eso es 50.4 kilogramos, y entonces esta fase de acá, 50.4 kilogramos, debe coincidir con esta masa de acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo solo tengo un sólido proeutéctico, ese sólido proeutéctico es alfa. Y aquí hay una diferencia con el ejemplo 1. En el ejemplo 1 la aleación era hipereutéctica y la fase proeutéctica era beta. Esa era la diferencia entre ambos. Los números son similares, pero si ustedes ven, la diferencia es nada más la fase proeutéctica. Entonces, el análisis 1 me permite encontrar el alfa total y el beta total. En el análisis 2 yo puedo dividirlo en el sólido eutéctico y en el sólido proeutéctico. Para esta aleación, la fase alfa es la fase proeutéctica, y entonces el alfa total va a ser igual a la suma del alfa que existe en el sólido eutéctico más el alfa proeutéctico, y solamente tengo fase beta en el sólido eutéctico, y por lo tanto esa fase beta en el sólido eutéctico es igual a la fase beta total.